que nos va a presentar su tesis de maestría que se denomina Estimación del tamaño efectivo bajo subdivisión en el núcleo de un rodeo bovino. Fabricio. Así es, gracias Fabián. Bueno, en general o en particular, en realidad, en los programas de biometría y mejoramiento de los cuales salí yo, en una jornada se ponen al principio, se sacan de encima, digamos, toda esta parte árida que vamos a ver de números, de fórmulas y eso, para dar después paso a las partes más lindas, como son, no sé, cereales, ecología. Por esa razón también yo preparé una presentación muy corta y voy a tratar de hacerlo también lo más ameno posible. Bien, como dijo Fabián, el título de la tesis mía, defendida en el año 2014, es Estimación del tamaño efectivo bajo subdivisión en el núcleo de un rodeo bovino. Es una maestría académica, fue una maestría académica. Mi consejero principal o director fue Rodolfo Cantet y la consejera Ana Bichmayer. Y soy egresado de la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la UBA. Bien, ¿qué es el tamaño efectivo? Es un concepto central en genética de poblaciones, fue acuñado por este señor, por Sewall Wright, en 1931, y lo definió como el número de individuos de una población real que se aparean del mismo modo que NE individuos de una población ideal. O sea, esa es digamos, la nomenclatura que se usa para determinar el tamaño efectivo, N sub E. ¿Qué hace a una población que sea ideal? Bueno, tiene que ser una población de tamaño grande, tiene que haber apareamiento al azar. En este caso, apareamiento al azar habla de la probabilidad de que cualquier individuo pueda aparearse con otro, no necesariamente que lo haga, sino que tenga la misma probabilidad o chance. Que haya ausencia de selección, de migración y de mutación. Y también otro concepto que no tiene que haber es una deriva génica, digamos, es decir, que la población, donde hay un pool de genes determinado, sufriendo alguna catástrofe, un incendio, un tsunami, no se reduzca a una población de individuos muy acotada, muy chiquita. Bien, lejos de ese ideal, Caballero en el 94 revisó los distintos factores que inciden sobre la variación en la fórmula de cálculo del tamaño efectivo, entre otros. Este es el señor Caballero, un genetista español, que lo han tratado muy buena persona en congresos. Entonces, ¿el qué determinó? ¿Qué influye la cantidad de machos y hembras en la población, el sistema de apareamiento, el número de hijos producidos por cada sexo, la selección, los cambios en el tamaño de la población a través de las generaciones, la presencia de generaciones superpuestas, el modelo de herencia, o sea, si es haploide, diploide, herencia ligada al sexo, y el tema que particularmente nos interesaba a nosotros, que es el tema de la subdivisión. Entonces, la subdivisión, que se vio que muchos organismos animales se reproducen dentro de unidades sociales, grupos de cría o subpoblaciones. Los factores por los cuales las especies se organizan de esta manera pueden ser o intrínsecos o extrínsecos. Dentro de los primeros se incluyen el comportamiento de la segregación y en los segundos se incluyen la distancia geográfica, la fragmentación del hábitat, o sea, límites que pueden ser, por ejemplo, orográficos. Y las poblaciones de animales domésticos también están subdivididas en rodeos, entre los que existe un intercambio de genes, ya sea a través de la comercialización de hembras, de machos, de semen o de embriones. Y acá fue importante ver, revisando toda la bibliografía, que, por ejemplo, los roedores, algunos roedores, el primero, como ven ahí, es el que todos conocemos, el ratón, el otro es de origen, digamos, está más bien en el hemisferio norte, tienen como su comportamiento de segregación la particularidad en algún caso de, por ejemplo, dejar descendencia un macho con 8 hembras, solamente con 8. Ni más ni menos, son 8 y nada más que 8. Y por supuesto, todo esto ya empezamos a notar que nada tiene que ver todo lo desarrollado acá con lo que nos interesaba a nosotros, que era calcular el tamaño efectivo para los bovinos. Expresiones entonces. Caballero, el que vimos antes, en el año 99, junto con Wang,
chino que trabaja en una universidad en Beijing, hicieron una revisión sobre todas las formulaciones para calcular el tamaño efectivo en poblaciones subdivididas. Este trabajo a mí personalmente en la revisión me sirvió mucho porque tenía todas estas expresiones y muchas más. Ahora bien, todas estas expresiones que tuve que ver obviamente, ninguna servía para aplicarla para calcular el tamaño efectivo en una asociación. Entonces, antes de ir a la expresión, quería comentar un poco cómo están divididas las poblaciones en un rodeo bovino. Esta diapositiva está extraída de una clase que Ana María Piazza, que recién estaba presente, le da a los chicos de ingeniería agronómica en cuarto año de la carrera. Típicamente una estructura de raza se puede ver o modelar como si fuera una pirámide. Es decir, en la parte superior están los rodeos seleccionados, los rodeos del núcleo, donde hay mucha presión de selección, y de ahí, digamos, el estrato siguiente son los rodeos de los multiplicadores, y por debajo de ellos están los rodeos comerciales o rodeos generales. Nuestro interés era calcular el tamaño efectivo para una asociación y dentro de la asociación solamente en los rodeos del núcleo. De esa manera, como ninguna expresión nos servía, tuvimos que obtener o derivar en términos de mi director una nueva expresión. Esa expresión fue esa que conseguimos ahí, o sea, nosotros lo que hicimos fue obtener una expresión de f de una coancestría promedio que igualándola a 1/2f nos da el tamaño efectivo. Si nosotros vemos ahí, por eso yo le decía que es muy árido, esta expresión que fue lo importante, por eso hubo una maestría, digamos, por eso tengo la maestría, porque logramos esta expresión en principio, es función de probabilidades que pueden estimarse con la base de datos dentro del núcleo. O sea, cuando uno tiene esos datos, calcula probabilidades. Por ejemplo, todas las que vean P ahí son probabilidades, tienen que dar entre 0 y 1, de hecho daban eso, y a su vez también en los subíndices podemos ver HE, PM o PME, que son todas probabilidades de apareamientos entre parientes, o sea, hermanos enteros, medios hermanos, probabilidad de padre-hija, en rodeos eso existe. Se dice que está muy limitado en los rodeos del núcleo que no se aparee un macho con una hija, un toro con una hija, pero esa probabilidad existe y se ve, y fue calculada. No solamente hubo maestría porque logramos esa expresión nueva, sino también, antes de eso quería comentarles que se utilizó, iba tan rápido que se utilizó por una comunicación personal para calcular todas esas probabilidades, los rodeos del núcleo de Brangus, que tuve esa base de datos para utilizarla, con esos 8 rodeos y la cantidad de machos y hembras y el total, pudimos calcular todas las probabilidades que derivamos o que nos pedía la expresión. Entonces, calculado esas probabilidades, hallamos un valor de tamaño efectivo para la raza Brangus de 106,04, o sea, aproximadamente 106. Y ese valor era bastante coherente y verosímil porque todas las demás asociaciones estaban manejando un tamaño efectivo entre 50 y 150. A su vez, una vez que tuvimos la expresión y hallamos ese valor bastante coherente también, empezamos a ver de una manera bastante artificial, pero que se hace comúnmente cuando uno tiene un valor, es ver la sensibilidad de la fórmula. En ese caso, nosotros, manteniendo constante todas las probabilidades menos una, la hacíamos variar y vimos que es sensible a la probabilidad de medios hermanos. Por último, y antes de finalizar, y de alguna manera para explicar por qué me motivó a estar, más allá de la invitación, que agradezco por supuesto de la jornada, esta fórmula y esta tesis en 2014, digamos que quedó como dormida.
tanto para mi director como para mí. Es decir, quedó ahí, fue una expresión interesante de obtener junto con el valor, pero hace poco mi director de tesis cumplió 50 años en la Facultad de Agronomía de la UBA, 72 a 2022, hizo una charla de 1 hora y pico por ahí, muy interesante para los que lo tratamos, obviamente. Y bueno, después de eso yo me comuniqué con él, lo felicité, él bueno, se alegró, y ahí me comentó que actualmente tiene una becaria doctoral, Belsi, con la que ya defendió una maestría y ahora está en camino de ser una nueva doctora de la UBA, y me comentó que a esta expresión él la retomó junto con su tesista y le va a agregar una nueva, o sea, todo lo que es información molecular para validarla. Así que por esa razón, yo, digamos, terminé con este trabajo en 2014, yo cerré la maestría ahí, no seguí trabajando con la misma línea, estoy en otra cosa completamente distinta, pero es interesante saber también que uno es parte a veces de las líneas que tienen los investigadores, participé de una parte, y luego, después de 7 años, viene alguien que retoma ese trabajo agregándole algo que es muy interesante, como es la información molecular. Bien, gracias Fabián por la jornada, por la invitación, y espero haber sido corto y ameno. Muchas gracias. Espectacular. Gracias, Fabri.